Así es, las 7 de la mañana con 10 minutos. Y vamos a contarles justamente lo que pasó el fin de semana, donde se suscitó un bloqueo en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Un bloqueo de los pobladores de la localidad de Entre Ríos. Para solucionar este conflicto, el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, llegó al lugar junto a todo un equipo, intentando solucionar el conflicto. Sin embargo, absolutamente todo, empezó a tomar tensión cuando deciden retener a la autoridad junto a otras en este espacio. Ustedes pueden apreciar las imágenes, realmente una situación muy crítica la que se ha vivido. Pasadas las horas y pasados muchos momentos de tensión, es que se logra liberar a la autoridad junto a otras, mediante un compromiso, mediante un documento que se firma por la autoridad mencionada. Es lo que se conoce justamente hasta el momento. Ustedes aprecian cómo la policía también se ha movilizado en aquel momento. Posterior a ello viene el pronunciamiento de las autoridades. Se pronuncia tanto el ministro de Gobierno como también el presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno anuncia una querella para los autores de este secuestro, de esta retención. Retuvieron por horas a la autoridad, repetimos una vez más. Y justamente no fue solamente el viceministro que llegó, sino también el defensor del pueblo, David Tezanos, con quien estamos en este momento para que él nos pueda dar pormenores de cómo se lleva adelante todo este caso. Defensor, es un gusto tenerlo acá en Al Día. Buenos días. Buenos días, Héctor. Un saludo a nuestra audiencia. Con el enfoque que hace sobre los hechos, aquella oportunidad por parte de la policía boliviana, aproximadamente a las 9 de la mañana, nos da la noticia oficial del secuestro del hermano Pedro Villa. Situación que hay que siempre llamarla con los términos legales. A veces las personas utilizan esto cuando están en el hecho y no quieren entender que es un secuestro, que están tomando a alguien de rehén y no es que esté retenida. Lo conducen junto a 9 camaradas de la policía boliviana, coroneles, y los encierran en una casa de un poblador, y aproximadamente 11 menos cuarto de la mañana los empiezan a conducir hacia la alcaldía. En la alcaldía los sientan al hermano Pedro Villa y le ponen un pliego petitorio. En ese interín hay 10 policías heridos y 2 de ellos están de gravedad y está precisamente en el grupo que estaba en calidad de rehén. Imponerle un pliego petitorio en el que le imponen al viceministro Villa a la liberación de 3 imputados, linda con lo que ya es delincuencia. Estamos hablando de coacción, porque el hermano viceministro no se encontraba en una mesa de diálogo. Estaba obligado a sentarse y a escuchar y a que se le imponga la liberación de los imputados, situación que solamente puede ser decidida por una autoridad judicial. En ese entendido, entonces, lo que se hizo es contactarse con Defensa Pública para que ellos presenten ese mismo día una solicitud de cesación en la detención preventiva. Estaban recabando unos registros domiciliarios y unos informes policiales y tendrían una audiencia para este día miércoles. Entonces, ahora todo está en la mano de la autoridad judicial, del Poder Judicial, pero solamente en cuanto corresponda. Es un trabajo que estaría encarando Defensa Pública como defensa. El hermano presidente dijo, tienen que estar atendidos por penalistas. Entonces, está cumpliéndose con ese cometido, pero se tienen que llamar las cosas por su nombre y los pobladores tienen que entender, y todos los que se encuentran en casos parecidos, que no es a través de la lógica del bloqueo de caminos, secuestro... De la imposición. Y de la imposición que se resuelven estas cosas. Ahora, defensor, perdón que lo interrumpa, ¿cómo estamos manejando este tema del respeto a las autoridades? Hay que recordar lo que sucedió con su antecesor, con el antecesor del viceministro Villa, el viceministro Rodolfo Illanes, quien perdió la vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algún momento yo escuchaba las declaraciones de la actual autoridad y decía, yo tenía miedo.
Claro, en semejante situación crítica, ¿qué está pasando? Ya no hay el respeto, le digo una vez más, hacia quienes están gobernando. Y claro, no solamente las autoridades, sino también hubo policías que se encontraban en ese momento en el lugar. Así es abrumador, porque estamos en un escenario totalmente recurrente, es un secuestro tras otro, y los universitarios que quieren una solución a su conflicto sobre las elecciones toman rehenes. En Chuquisaca este año, unas personas de una zona que pedían que una obra que es para toda la municipalidad se construya en esta zona, toman rehenes a otros. Lo del hermano viceministro Illanes es una lección muy dura, pero nos tiene que servir. Y bueno, es necesario emprender campañas sobre fortalecimiento de la cultura de paz, de retomar el diálogo, de que se entienda que un líder político es aquel capaz de llegar a soluciones a través del diálogo. Los países han atravesado por diferentes momentos históricos, la lucha de clases, la revolución del 52. Estamos en un momento de construcción de lo que se denomina el proceso de cambio, reivindicaciones sociales, pero por la vía democrática. Entonces tenemos que retomar el cauce del diálogo, porque solamente es a través de él que al final se logran los verdaderos acuerdos. Pero ¿qué pasa cuando realmente de pronto por la idiosincrasia, por la tensión, por la presión, no entienden que la salida es el diálogo? ¿Cómo se maneja? Usted estuvo en el lugar. Es complejo, queremos llamar a la calma, sin embargo hay un orden legal y el hermano ministro Romero ha adoptado públicamente la decisión, igual nuestro hermano presidente, de que se tiene que hacer cumplir la ley y va a activarse un aparato de investigación para determinar responsabilidades. ¿Sería esto una falta de precedente tal vez ante el caso del viceministro Rodolfo Illanes? Es una conducta crónica, porque la vemos todo el tiempo, pero con niveles de escalada de violencia rápida se le denomina, y es por eso que hay prioridades que atender, los niveles de coordinación tienen que ser de mucha celeridad. Ponderamos que en ese momento nuestro fiscal general, el hermano Ramiro Guerrero, se comunicó con nosotros. Establecimos que no era prudente la presencia del Ministerio Público porque podrían ser otras personas captadas como rehenes posteriormente. Y nuestro hermano ministro Raimi Ferreira, que nos prestó un helicóptero y una avioneta para poder estar en el lugar. Estuvimos aproximadamente hasta las 3 de la tarde en el lugar, y la negociación, entre comillas, que tuvo el hermano Pedro Villa alcanzó más o menos hasta las 16:15, y fue en ese momento en el que los liberan a los policías, al viceministro, y bueno, al fin se puede proceder al desbloqueo de carreteras. ¿Quién diría que en Navidad pueda cometerse hechos como dejar a la gente varada? Les prestamos a los medios de comunicación imágenes desde el helicóptero, y eran kilómetros y kilómetros de camiones, buses, movilidades particulares, varadas el día de Navidad, donde lo mínimo que se espera es estar en calma. Con la familia. Con la familia. Defensor, Gracias. Analizando las conductas sociales y todo lo que está pasando, perdón que sea incisivo en el tema. Dale. ¿Es seguro ir a dialogar para las autoridades cuando hay ese tipo de conflictos? Cuando ellos están solicitando, hablo del grupo que está en medio de tensión, en medio de petición y solicitudes, que realmente se vaya y se llegue al lugar. Porque muchas veces se han presentado las situaciones en las que ellos exigían, no hablo de este grupo como tal, hablo de varios que decían, ok, nosotros vamos a dialogar, pero que vengan acá las autoridades. Después de todo lo que ha pasado, ¿sería seguro? Como que uno inmediatamente lo primero que tiene es dudas y temores entendibles. Sin embargo, están los roles y la valentía del hermano viceministro de haber estado en el lugar, pese a las circunstancias, los precedentes. Sin embargo, esto llama también a prudencias, a poder ponerse en ciertos planos. Nosotros, en coordinación con la Policía Boliviana, nos quedamos precisamente en un segundo plano hasta esperar y ver cuál era la situación de liberación o no del hermano viceministro.
Y justamente, perdón que le interrumpa, estamos en directo ya en Cochabamba, desde nuestros estudios, con el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, a quien le damos la más cordial bienvenida y a quien le voy a pedir, por favor, que nos relate todo lo que ha vivido en esta localidad de Entre Ríos. Buenos días, Héctor Uriarte le saluda desde La Paz. Señor viceministro. Muy buenos días, Héctor. Un saludo cordial a La Paz y a todo Bolivia. Bueno, viceministro, por favor. Señor viceministro, relátenos, ¿en qué momento usted llega a estar retenido durante 5 horas? ¿En qué momento la turba llega a acorralarlo a usted? Bueno, yo me constituí el día 24, en la madrugada estuve en Entre Ríos, ante una marcada preocupación del señor presidente del Estado Plurinacional, hermano Evo Morales, como también del señor ministro, doctor Carlos Homero, quien me ha pedido que esté en la zona buscando un diálogo para pacificar en horas precedentes a Navidad. Y cuando salgo, tomo un vehículo de Santa Cruz, era impresionante ver casi desde Montero hasta Entre Ríos vehículos parados, niños llorando, ancianos, padres de familia buscando la forma de cómo llegar a destino para pasar el día de Navidad. No podía entender. Y hicimos todos los esfuerzos, incluso nosotros también estábamos bloqueados con la policía para abrirnos paso para llegar al lugar. Yo tenía una desesperación para poder dar libre tránsito en la zona. A las 7 de la mañana instalamos una reunión con la dirigencia de la población y llegamos a un acuerdo de desbloquear y acompañar a las autoridades jurisdiccionales para un debido proceso a las personas que ellos estaban planteando su liberación. 1 hora duró la reunión y a las 7 y 7:15 nos trasladamos, me pidieron que nos traslademos al punto de conflicto, de los bloqueos, a informar. Estábamos en el primer punto, informamos todo bien, llegamos al segundo punto, estábamos informando en completa tranquilidad, cuando una turma enardecida de jóvenes que estaban con pañoletas tapadas su rostro, empezaron a pedir mi cabeza y a apedrear a los policías, y rápidamente la policía hizo un escudo de protección y yo de rodillas abajo para que no me pase nada. Y producto de eso, 2 policías gravemente heridos con piedras fuertes en la parte del cerebro, desangrándose. Y en ese momento no sabíamos qué hacer y la policía, los oficiales de Santa Cruz me llevaron a buscar un espacio donde protegernos y entramos en una casa, en un cuarto de 3x3 que no tenía ventanas ni puerta, y la gente inadaptada, que nada tenía que ver en el conflicto, no eran los dirigentes, era otra gente, pedían mi cabeza mía y de los policías. Señor viceministro, han debido ser momentos muy angustiosos, 5 horas en realidad. ¿Qué pensaba usted en esos momentos? Pensé de todo. Más aún cuando meses precedentes un hermano viceministro justo en la cartera que yo estoy había sido asesinado vilmente sin respetar ningún protocolo ni de guerra. En ese momento se me pasó muchas cosas, no perdí la calma, pensé en Dios y en mi familia. Gracias a Dios estoy aquí en Suced por también la protección que me hicieron los dirigentes y sobre todo las mujeres dirigentes de la zona, que incluso pelearon contra esos vándalos que pretendían sacarnos a mí y a los policías. Habían 2 coroneles tendidos en el suelo desangrándose y esos vándalos no permitían que ellos salgan a
un hospital. Felizmente, después de horas, la dirigencia logró sacarlo y ellos se encuentran hoy hospitalizados, recuperándose. Incluso la turba no les dejaba utilizar los celulares. No, era imposible porque así estaban sacando fotos, ni celulares, ni agua, pero esas mujeres valientes de esa dirigencia, contra la voluntad de esa turma, nos asistieron por lo menos con agua. Héctor, este es el relato que tenemos desde Cochabamba del viceministro de Régimen Interior. ¿Usted tiene alguna pregunta más? Acá está escuchando Jaycee, también el defensor del pueblo David Tezanos, el relato que tiene el viceministro. La consulta es la siguiente: ya el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se ha pronunciado con respecto al tema, y hay que hablar sobre la seguridad. Yo le consultaba al defensor cuál es ahora, con respecto a este contexto social, viceministro, la seguridad que tiene una autoridad para ir a dialogar cuando algún grupo tiene este conflicto y cierto tipo de requerimientos. Bueno, no es posible que una minoría que se esconde en las sombras de la oscuridad pretenda rebasar a las autoridades legalmente constituidas en este Estado plurinacional. No es porque sea mi persona. Cualquier ciudadano tiene el derecho a la libre locomoción, a su expresión, y debemos respetar. Y en este caso de las rutas, no puede ser que terceras personas que nada tienen que ver en un conflicto sean afectados. Por lo tanto, tenemos que ver un mecanismo para que todas las autoridades locales, nacionales, tengan la seguridad respectiva y puedan en paz entrar a una negociación. Seguramente debe haber cientos de demandas, unas legítimas, otras no, pero eso lo tenemos que resolver en una mesa de diálogo, no a través de la fuerza, no tratando de intimidar, no tratando de ir contra la integridad física o de una persona. Por lo tanto, creemos de que estas fiestas de fin de año nos tienen que hacer reflexionar a todos para que el próximo año no tengamos estos conflictos y evitemos derramamiento de sangre en nuestro país. Le hice la pregunta al defensor, se la hago a usted, viceministro. ¿Cómo se puede combatir cuando la situación realmente es crítica y cuando aquellas personas que están exigiendo el diálogo solicitan que se vaya hasta su comunidad, que se vaya hasta su lugar? ¿Hay garantías para ir hasta estos espacios? Por lo que vemos, se estarían perdiendo esas garantías, pero quien tiene que restablecer el orden es justamente las autoridades llamadas por ley, no tal vez en reprimiendo a estos sectores, sino iniciando una mesa de diálogo. Para eso quiero también saludar a mi amigo defensor y le agradezco por su preocupación. Él a mediodía me llamó para preguntarme cómo me encontraba y estaba desesperado por llegar a la zona para buscar mi liberación. Así con él también hemos trabajado en el tema de las minas, en las últimas detenciones que se ha producido, también sin la intervención de la fuerza pública. Por lo tanto, mire usted, si el día 24 no hubiésemos llegado a una negociación y una concertación para buscar la paz social, ¿qué hubiese pasado en ese momento? Le escuchaba al defensor que él estaba en helicóptero y la verdad era impresionante ver los vehículos parados a lo largo y ancho en esa zona. Yo espero de que esto debe servir de reflexión y ojalá para el año volvamos a trabajar en paz social. Viceministro, ¿usted cree que lo que sucedió con su antecesor, el viceministro Rodolfo Llanes, fue la chispa que detonó todo para esta falta de respeto hacia las autoridades y que, claro, existe una falta de precedente ante el hecho de sangre del viceministro Llanes? Y claro, ¿sería por eso que sucedió algo parecido en esta oportunidad? Creo que es un poco diferente porque en este caso la dirigencia tenía un planteamiento específico que era la liberación de esos 3 ciudadanos que están recluidos en la cárcel de San Sebastián. Y nosotros como gobierno dijimos, bueno, vamos a apoyarles con la defensa pública
para que haga un seguimiento a un debido proceso. Y lo hemos cumplido a cabalidad. Pero gente totalmente inadaptada, que no tiene que ver nada en el conflicto, es la que ha provocado una reacción de esta naturaleza. Y eso es lo que está pasando en el país. Mucha gente que quiere vivir en caos, en zozobra, sobrepasa la dirigencia, quiere sobrepasar las autoridades llamadas por ley para vivir en delito y seguramente esconderse en la sombra, la oscuridad para seguir operando. Eso no lo vamos a permitir, porque para eso hay autoridades, y en este caso el ministro de Gobierno ha sido claro que va a iniciar el proceso a las personas que han estado en esta acción delincuencial. Bueno, aprovechando la presencia, viceministro del Defensor del Pueblo, David Tezanos, yo quisiera pedirle que mande un mensaje a todas aquellas poblaciones donde nos sintonizan, a todas aquellas personas que de pronto tienen conflictos y que solicitan muchas veces la aparición de las autoridades para solucionarlo, porque definitivamente estamos viviendo un momento en el que existe una falta de respeto para las autoridades y para quienes intentan ser mediadores en este tipo de situaciones críticas. El mensaje, por favor, defensor. Gracias por la oportunidad. Saludando a mi camarada Pedro Villa. Los actores políticos tienen que ser conscientes de que solamente es a través del diálogo que se puede arribar a soluciones, y esos llamados típicos de llegar hasta las últimas consecuencias, de desconocer el ordenamiento jurídico, de vulnerar los derechos de las otras personas, de vulnerar los derechos de la policía boliviana, de la confrontación, son escenarios que están en la criminalidad y van a ser combatidos por el Estado. Entonces, esta nueva cultura política tiene que ser capaz de priorizar siempre el diálogo y mantener la paz. Tiene que haber esa responsabilidad social de renunciar a las formas violentas y siempre mantenerse en el diálogo, llamar a la calma a los pobladores. Los dirigentes tienen que tener ese valor civil de hacerles entender de que determinadas conductas los van a exponer a los dirigentes, que son los más expuestos, y a los pobladores a persecuciones penales, porque hay un aparato, un ordenamiento jurídico que va a prevalecer ante toda circunstancia. Viceministro, para cerrar, ¿hay detenidos por este hecho? Como bien lo habíamos indicado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha anunciado una querella. Bueno, en el caso concreto del día 24, sí hubieron 9 detenidos por parte de la policía, porque la policía también fue agredida en ese momento. Yo no pude ver porque estaba en la otra parte que venía de Cochabamba, y estaba la policía de Santa Cruz, y en esta otra parte estaba la policía de Cochabamba. Inmediatamente los hicimos liberar a los 9 detenidos, y en este momento, por ese conflicto del 24, no hay ningún detenido. Solo están detenidos los 3 ciudadanos por otros hechos que han pasado en esa población. Yo en esta ocasión también quiero agradecer al señor presidente del Estado Plurinacional, al hermano Evo Morales, y al ministro de Gobierno, que después que me trasladaron de ese cuarto 3x3 hacia la alcaldía, recién pude hablar por teléfono, y ahí ingresó la llamada del presidente, que me dio el apoyo, y él pedía que haga todos los esfuerzos por salir del lugar, y yo le decía, presidente, tenga fe que vamos a solucionar en paz. Muchas gracias, presidente, también al ministro de Gobierno.
Perfecto, queremos agradecer en esta mañana a nuestros invitados, al viceministro del Régimen Interior Pedro Villa, quien ha sido prácticamente secuestrado este pasado fin de semana y que ha vivido una situación muy tensa, y también acá en La Paz agradecer al defensor del pueblo David Tezanos, quien se ha pronunciado con respecto al caso. Aguardaremos por las investigaciones que continúen su curso y además por lo que vaya a dictaminar el Poder Judicial con respecto a las personas que en este momento están siendo procesadas. A ambos, muchísimas gracias. Continuamos con más acá en su Revista al Día.